Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy estamos aquí reunidos porque vamos a hablar de un tema súper interesante que de alguna manera se ha puesto de moda, pero tiene mucha evidencia científica detrás y por eso invitamos a la maestra en ciencias, Ileana Jiménez, para que nos platique un poquito más acerca de este tema. Vamos a estar hablando de dieta basada en plantas, principalmente cuáles son sus efectos y beneficios en las personas que viven con diabetes. Quizás si este nombre no lo identifican muy bien, dieta basada en plantas anteriormente o también se le llama dieta vegetariana. Hay distintos tipos, beneficios, todo esto lo vamos a ir discutiendo a lo largo de esta conversación y entrevista con Ileana. Bienvenida, Ileana. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, gracias Ivonne por la invitación y pues a tu foro que nos escucha para platicarles un poco más acerca de esta famosa dieta basada en plantas. Sí, que es muy famosa, pero muy efectiva. Oye, Ile, antes de entrar como al tema, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, cuál es tu experiencia, para que te vayamos conociendo un poco más. Claro que sí, pues mira, yo egresé aproximadamente ya hace 12 años de la licenciatura en nutrición. Posteriormente realicé una maestría dirigida hacia el paciente renal, ya que pues casi recién egresada me empecé a enfocar al paciente renal, entonces es prácticamente lo que yo más veo en la consulta privada, que es a lo que actualmente me dedico a grosso modo. También lo mezclo con un poco de docencia a nivel licenciatura en distintas materias, sobre todo materias clínicas. Y pues dentro de todo, aunque me dedico principalmente al paciente renal, pues sabemos que muchas veces el paciente renal llega a esta enfermedad porque la causa principal suele ser diabetes. Entonces también en mi consulta, pues veo muchos pacientes con diabetes, con o sin enfermedad renal. Entonces, pues también es un poco eh, la idea de platicarles el día de hoy, porque no es algo que a lo mejor sea exclusivo para manejo de paciente con diabetes, sino también nos puede ayudar en otras áreas de la salud. Entonces, básicamente es a lo que yo me dedico actualmente. Perfecto. Oye, ya entrando entonces al tema, Ile, platícanos un poquito qué es la dieta basada en plantas. Básicamente es un patrón alimentario que, como bien decía, se ha puesto un poquito de moda justo por los beneficios que se les ha adjudicado. Sin embargo, como bien dices, es algo que, pues básicamente toda la vida hemos vivido con ello, ¿no? Desde nuestros ancestros, pues básicamente su alimentación se basaba en eso, en granos, en cereales, en frutas, en verduras, solamente que con el paso del tiempo pues es algo que se ha ido perdiendo y desafortunadamente como la dieta occidental ha incluido más productos industrializados, mayor consumo de carnes y que esto, bueno, se le ha relacionado con determinadas enfermedades, entre ellos, pues, esta gran prevalencia de pacientes que viven con diabetes, ya sea a nivel mundial o en México. Entonces, ¿qué va a ser la dieta basada en plantas? Básicamente va a ser aquella en la que se le va a dar mayor prioridad al consumo de alimentos de origen vegetal. Esto quiere decir un mayor consumo de vegetales, priorizando vegetales sin almidón, que generalmente van a ser aquellos que van a derivar de las hojas, por ejemplo, la lechuga, las acelgas, las verdolagas, la espinaca. Un mayor consumo de frutas, principalmente aquellas que sean de bajo índice glucémico, por ejemplo, frutos rojos, son aquellos que más se van a utilizar, kiwi, en general como los cítricos van a estar un poco englobados en este tipo de frutas. Posteriormente, en el siguiente rubro se van a incorporar los cereales, sobre todo cereales que deriven de granos enteros, trigo, cebada, maíz, centeno,
combinados ahí también con el otro grupo de vegetales, que van a ser los vegetales que sí van a contener almidones, como cuáles, por ejemplo, la zanahoria o todos aquellos que nacen debajo de la tierra. Y por otro lado, también vamos a tener el grupo que nos va a aportar proteínas de origen vegetal, que en este caso van a ser las leguminosas como frijoles, habas, lentejas, garbanzos, soya. Y el otro grupo que van a ser las oleaginosas, nueces, almendras, cacahuates, chía, pistaches, que aparte de darnos pues, proteínas vegetales, ambos nos van a estar dando también fibra y algunos otros nutrientes como hierro, como zinc, como magnesio. Entonces, básicamente eso es lo que va a englobar. Sin embargo, es importante mencionar que una dieta basada en plantas no excluye por completo el consumo de alimentos de origen animal. Solo va a promover que sea en menor proporción y también junto con esto también se va a promover que el consumo de procesados, ultraprocesados sea básicamente pues nulo, sería lo ideal. Un bajo consumo de alimentos refinados, ricos en azúcares o grasas saturadas. Hacia a eso vamos a definir como tal las características principales de una dieta basada en plantas. Ok, yo creo que aquí es importante, yo un poco mencionaba como esto de ser vegetariano, ¿no? Al principio, entonces, o sea, sí hay una diferencia, o sea, ser vegetariano es como, bueno, no como ciertos alimentos de origen animal, o de plano no como nada de origen animal y soy vegano, ¿no? Pero lo que tú nos estás contando es como un patrón muy definido, ¿no? O sea, sí tiene, no es nada más no comer carne o comer poquita carne, sino es también ciertos patrones, o sea, ciertos cereales, ciertas frutas, o sea, está muy definido, muy marcado para que realmente se puedan obtener beneficios hacia la salud, Sí, ¿no? justamente eso es un poco de eso, porque más adelante lo vamos a platicar, que se puede justo como irnos hay que definirlo muy bien con los pacientes y que ellos los tengan claros, porque sí pueden tener una dieta basada en plantas o pueden ser vegetarianos y sin embargo no adquirir estos beneficios porque dentro de su alimentación cotidiana estén utilizando ciertos productos industrializados o utilizando, compensando ciertos alimentos con alimentos altos en grasas o altos en azúcares, que suele ser muy común en personas que no realmente pues van con un nutriólogo o se asesoran adecuadamente para llevarlo a cabo. Entonces, sí, la dieta vegetariana entra dentro de este patrón de dietas basadas en plantas, junto con otras, pero cada una va a tener como sus características específicas. Sí, porque con esto creo que sería interesante, nos ayudaría como a clarificar más, saber qué tipos de dietas basadas en plantas existen. Existen. Ujú. Claro, por ejemplo, empezando con la vegetariana, de esta en general, pues vamos a tener algunos rubros, como mencionabas, aquellos que van a ser ovo-lacto-vegetarianos, que van a incluir huevo y lácteos y derivados, aquellos que sean solo lacto-vegetarianos, que solo van a incluir leche y derivados, y aquellos que ya sean más estrictos, donde generalmente no van a incluir ningún alimento que provenga de origen animal. Y hay algunos otros que solamente incluyen de origen del mar, pescados o mariscos. Entonces, el vegetariano se puede derivar entre estas cuatro gamas. El vegano, por ejemplo, más que un patrón, es como una filosofía en la que no solo dejar de comer productos de origen animal, sino también es hasta comprar cualquier producto donde pues se haya llevado a cabo crueldad animal o o que se productos que se elaboren con a base de pieles de los animales. Entonces, no es solo el que dejen de comer, sino también esta parte de que no compran absolutamente nada que tenga cualquier cantidad de proveniente de un animal. Otro, por ejemplo, muy famoso es Okinawa, que en este generalmente no se incluyen lácteos, no se incluye nada de azúcares refinados, industrializados,
Sí se incluyen pescados, se incluyen verduras, algas, leguminosas y cereales. Tal vez la diferencia es esta de que no se están incluyendo los lácteos. Otro tipo de dieta es la DASH, que generalmente va a estar enfocada a la prevención y el cuidado o manejo de personas que sufren de hipertensión arterial. Generalmente su característica principal va a ser una dieta baja en sales, pero va a cumplir igual con estas características de mayor consumo de vegetales, de frutas, cereales integrales, carnes magras. Otra que es de todas de las que también más estudiadas están, es la mediterránea, que igual es un poco más pescados, más vegetales, grasas buenas, como el aceite de olivo, aceitunas, nueces, vino, por ejemplo. Entonces, cada una va teniendo esas características. Otra, por ejemplo, es la flexitariana, que justo pues su nombre va a ser por flexible y vegetariana, donde igual las personas no dejan de comer por completo animal, de origen animal, pero sobresale lo de origen vegetal. Y también buscan que sus productos animales que van a consumir sean de estos de libre pastoreo, donde la crianza sea como mucho más ecológica y sustentable. Entonces, esas características pues les van dando como la diferencia entre una y otra, pero básicamente todas entrarían dentro de un patrón basado en plantas con sus características muy específicas, pero básicamente cualquiera podríamos hacerla también siempre y cuando se adapte a nuestro estilo de vida, a si tenemos algún tipo de patología. Entonces siempre va a ser muy importante, antes de decidir una u otra, pues acudir a valoración médica y nutricional para poder garantizar que realmente vamos a obtener los beneficios que tiene. Sí, claro, porque por ejemplo, ahorita ya como yéndonos un poquito más al tema de diabetes, que es lo que vamos a abordar, sabemos que un paciente con diabetes pues tiene requerimientos específicos, ¿no? O sea, objetivos específicos, queremos bajar su glucosa o su azúcar en sangre, queremos bajar algunos lípidos en sangre, queremos proteger el corazón, etcétera. O sea, por ejemplo, este tipo de dieta basada en planta o estos tipos que nos acabas de comentar, sí serían viables en un paciente con diabetes, o sea, sería fácil trasladar esta dieta a su patología. Pues fácil, ¿no? Porque al final, como cualquier cambio en los hábitos de alimentación, lleva justo su proceso, tendría que ser de forma paulatina e irle enseñando a los pacientes a cómo ir incorporando en su día a día, pues todos estos grupos de alimentos en las cantidades necesarias que el cuerpo de cada paciente necesita. Aquí sí podría haber una tendencia, por ejemplo, a irse a una carga importante aunque sean cereales integrales, aunque sean leguminosas, aunque sean frutas, sí, también en cantidad a lo mejor supera lo que el paciente realmente junto con el tratamiento que está llevando, el aporte de carbohidratos es mayor, pues evidentemente también puede predisponerlo a un descontrol de sus niveles de glucosa. Entonces, por eso es muy importante cuidar la calidad de esos alimentos y con qué los está combinando, porque a lo mejor no va a ser lo mismo que se coma unos hot cakes de harina de trigo y les ponga mermelada o les ponga fresa y no consuma ningún otro alimento que a lo mejor amortigüe la absorción de esta carga de azúcares que está recibiendo, a que a lo mejor sí se come, en vez de comerse 3 hotcakes, se come 2 y aparte lo acompaña con una guarnición adicional como de verduras y de semillas, como nueces o almendras, pues eso a lo mejor va a ser la diferencia a la otra versión. Entonces sí hay que tener muy establecido con el paciente en cuestión de cantidades y calidad de los alimentos que le vamos a prescribir y también de acuerdo al control que vaya teniendo de la enfermedad a lo largo del día, ¿no? Porque a lo mejor
podemos identificar que a lo mejor en la comida le estamos dejando mucha carga de cereales integrales más las leguminosas, y eso nos está llevando a lo mejor a picos mayores, no se está comiendo a lo mejor la verdura necesaria en esos tiempos de comida, entonces sí va a ser ajustar de acuerdo a cómo se vaya comportando estos niveles de glucosa y también qué tanto el paciente se vaya pegando a estas recomendaciones que uno le da. Sí, o sea, creo que tienes mucha razón en que fácil no es, o sea, de por sí siempre un cambio en los hábitos suele ser un proceso que va llevando tiempo. Creo que, por ejemplo, gente que está, o sí, pacientes que están acostumbrados a comer mucho más proteína animal, pues sí suele ser como un cambio radical, ¿no? Entonces, como tú dices, hay que hacerlo poco a poco. Por ejemplo, yo aquí, seguro tú lo sabes, que yo fui ovolacto vegetariana por 18 años, entonces, obviamente, pues yo, ni mi mamá, ni yo teníamos, ni mi familia teníamos conocimientos de nutrición y sí pasa mucho lo que tú dices, aparte que también lo veo mucho en los pacientes, o sea, como no comíamos alimentos de origen animal, entonces no te llenas, o sea, es tu comida y te dan verdura, por ejemplo, y no sé, a lo mejor un poquito de leguminosas o hay comidas que llegamos a hacer. Recuerdo cuando era niña que pues no tenían leguminosas, ¿no? A veces así como pura verdura. Y entonces te llenas con carbohidratos o con cereales, con tortilla, con pan, con arroz. Entonces, evidentemente esto sí es algo que hay que tener, como tú dices, mucha precaución con el paciente con diabetes, ¿no? Porque justo no Sí, se trata solo como de no comas carne y entonces, pues si tienes hambre, lo compensas con tortilla, arroz todo lo y demás. pan, exactamente, porque si no, entonces los beneficios de los que vamos a hablar en un ratito, pues como que ya no van a estar presentes porque te estás excediendo en carbohidratos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que he visto a veces hasta en restaurantes que justo van con esta bandera de vegetarianos y así, que te ofrecen la hamburguesa en vez de carne, te lo hacen con plátano macho. Entonces es el plátano macho mezclado con lenteja más el pan de la hamburguesa, más la mayonesa y a lo mejor solamente una hojita de verdura. Entonces ahí está el clásico ejemplo de, sí, estás comiendo basado en plantas porque literal no estás incluyendo ningún producto de origen animal, si lo vemos de esa manera, pero qué calidad realmente y qué balance estás teniendo ahí, ¿no? Sí, claro, o sea, creo que cuando eres vegetariano o volacto vegetariano incluso, no, bueno, al menos te digo, o sea, como a mí en mi experiencia de cuando era niña, o sea, yo creo que sí llegar al consumo adecuado de proteínas es algo que cuesta bastante. Incluso ahora yo con los pacientes que tengo, pues algunos sí es fácil cubrirlo con leguminosas y los que comen huevo y leche, pues es mucho más sencillo, ¿no? Pero pues sí, aquellos que son veganos exclusivamente, sí hay que pensar a veces incluso en algún suplemento de proteína que no venga de la leche, por ejemplo, pero sí hay que estar como muy al pendiente de eso y creo que mucho más en los pacientes con diabetes, ¿no? O sea, no es algo que si vas a hacer por tu cuenta, tendrías que leer muchísimo y lo ideal sería mejor pues hacerlo con una nutrióloga, ¿no? Que te equilibre todo. Claro, sí, sí, y más también sabiendo que en general la población mexicana, independientemente de que tengan diabetes o no, les cuesta mucho trabajo también el tema de consumo de verduras. Entonces, no es un grupo de alimentos fácil de incorporar a la dieta de alguien que ha llevado por años determinados hábitos de alimentación donde no les gusta. Entonces, también es empezarlos a familiarizar con los sabores, con las texturas, con las cantidades, de que a lo mejor si llegas sin comerte ningún día a la semana, no de golpe lo vas a llenar con una taza o dos tazas de verduras en cada comida, porque seguramente eso lo va a llevar también a que no se adhiera justo como a esas recomendaciones. Entonces, como te decía, es poco a poco irlo adaptando y familiarizando al consumo. También pasa muy comúnmente que como es un grupo de alimentos que no se consume, cuando se da, obviamente tu
intestino no está acostumbrado a ese tipo de alimento y ¿qué va a pasar? Los inflama, que pasa también muy común con las leguminosas, ¿no? Si no estás tan acostumbrado a cierta cantidad, te inflama, pero es también este proceso en el que tu intestino se vaya adaptando también a ese tipo de alimentos, o a lo mejor es solamente el tipo de cocción o preparación en la que te puede ayudar un poco a que disminuya estos posibles malestares que puedes también presentar cuando los introduces. Entonces sí es como, tiene su chiste y no es como que ya de la noche a la mañana vaya a suceder. Entonces sí hay que tener cierto pues cuidado. Sí, porque creo que justo ahorita estamos platicando de quizá algunos contras que pudiera tener seguir este tipo de alimentación, ¿no? Y que evidentemente estos contras creo que fácilmente pueden ser solucionados con ayuda profesional. O sea, tanto que la nutrióloga te diga y qué tomas para la inflamación, equilibrar el tema de las proteínas, ayudarte a mejorar la adherencia al plan, buscar la forma de que sea progresivo, de que te vayas adaptando, etcétera, ¿no? Pero platícanos un poquito de los pros, o sea, ¿por qué esta dieta está tan de moda? Y cuando digo de moda también hay un montón, está de moda en la ciencia también, porque hay un montón de artículos científicos en muchas enfermedades, como tú lo decías al principio, ¿no? O sea, por ejemplo, tu tema, ¿no? Enfermedad renal, pues hay un montón de artículos científicos y con el tema de diabetes también. Entonces, cuéntanos un poquito de por qué esta dieta está tomando tanta fuerza. Yo creo que uno muy importante afuera como del tema de salud es el tema del cuidado ambiental, ¿no? Sabemos que obviamente la producción de determinados productos de origen animal generan más contaminación como es la carne y por la producción de metano que se genera de las vacas, ¿no? Por ejemplo o para producirlos, empacarlos, etcétera. Entonces, un poco es esto de irnos también justo hacia las dietas planetarias que van a ayudar a cuidar un poco más el tema ambiental y regresar un poco más a lo natural. Ya sabemos que todo lo procesado no solo es que tenga muchas calorías, es que tiene grasas saturadas, grasas trans, azúcares, colorantes, saborizantes, que pues todos estos componentes altos en sodio también se me está yendo, bajos en fibra, que pues se les han relacionado con distintas enfermedades, ¿no? Como es desarrollo de distintos tipos de cánceres, por ejemplo. Entonces, justo de ahí ha nacido como ahora voltear a lo que hacían, como les decía al principio, nuestros ancestros y tratarlo de hacer en en este tiempo actual. Y más con todo el tema que pues se desencadenó por COVID, donde pues había mucho que ver pues la base principal es este tema del cuidado del sistema inmune, ¿no? Entonces se ha visto que la dieta basada en plantas pues tiene estos beneficios como antiinflamatorios y antioxidantes por el tipo de alimentos que podemos consumir. Por ejemplo, antiinflamatorios, el consumo de omega 3 que va a provenir de los pescados de agua fría, del aceite de olivo, del aguacate, de las oleaginosas. Antioxidantes que pueden venir de todo este grupo de frutos del bosque, zarzamoras, fresas, también de los cítricos, la naranja, la mandarina, que van a tener este efecto de disminuir ciertos marcadores de inflamación en el cuerpo, menor estrés oxidativo, que también puede promover este tema del aceleramiento del envejecimiento celular, de la muerte celular, disminuir todo este tema de disfunción endotelial, de mejorar obviamente esto al venir de frutos vegetales en predominio, mejorar la salud a nivel digestivo, manteniendo una armonía, un equilibrio en nuestra microbiota, teniendo pues más bacterias benéficas que patógenas. En el caso específico de los pacientes con diabetes se ha relacionado con disminución a un mediano o largo plazo de hemoglobinas glucosiladas,
mejor control de presión arterial, porque también sabemos que muchos pacientes con diabetes generalmente también tienen hipertensión, un mejor control en el tema del peso, pero más allá del peso, como peso corporal total, es más bien menor cantidad de porcentaje de grasa y se promueve también un poco más la masa muscular. Y también sabemos que a tener menos porcentaje de grasa, pues hay también menor grado de inflamación y estrés oxidativo, mejor control de lípidos, sobre todo más colesterol HDL, menos LDL por el tipo de grasas que se están consumiendo. Entonces, en realidad, sí tiene grandes beneficios porque pues vamos a estar con un constante consumo de más vitaminas, más minerales, proteínas que, por ejemplo, en el tema a lo mejor renal, que también, como les decía, tiene que ver mucho con posibles complicaciones si el paciente no se cuida a largo plazo con diabetes, que es, hay una menor sobrecarga a nivel del filtrado de este tipo de proteínas. Entonces, si ya hay cierta tendencia a que el paciente a lo mejor lleva un historial de descontrol de su glucosa, ese descontrol está inflamando al glomérulo, que es el encargado de filtrar las proteínas o todos los desechos del cuerpo. Y si aparte lo estamos cargando con proteínas totales, no solamente de origen animal, pero a lo mejor con más predominio del animal, esa sobrecarga es mayor. Entonces se ha visto que puede de cierta manera ayudar al cuerpo una sobrecarga menor a este nivel si le damos mayor preferencia al consumo de proteínas de origen vegetal. Entonces, realmente sí puede tener muchos beneficios, como decías, hay mucha evidencia donde todo esto que les iba mencionando, pues ya se ha ido describiendo y se ve que pues tiene sus beneficios. Sí, o sea, creo que ya con esto nos queda muy claro de por qué, ¿no? Son un montón de Sí, cosas y evidentemente como un paciente con diabetes tiene alterados varios sistemas, o sea, me refiero, por ejemplo, al corazón, sistema circulatorio, cardiovascular, sistema inmune, sistema, o sea, todo el tema metabólico que tiene que ver con los lípidos. Entonces, este tipo de dieta nos va ayudando como en varios aspectos, en varios sistemas, y es por eso que se ve pues un beneficio, como tú dices, a mediano o largo plazo, pero es un beneficio bastante importante sobre la salud, ¿no? Entonces, sí. creo que todo esto que nos cuentas es muy valioso. Me gustaría ir cerrando un poquito la entrevista y preguntarte qué puntos resaltarías tú o qué conclusiones darías tú para que sea como la información así como más puntual con la que se pueda ir quedando las personas que nos escuchan. Yo creo que lo primero que decías es sí que no lo hagan solos, sí siempre acudir a su médico y con su nutrólogo, nutróloga, porque pues también tal vez se pudiera correr el riesgo de ciertas deficiencias y sobre todo porque estamos hablando de pacientes con ciertas patologías. Por ejemplo, en el caso de paciente con diabetes, por algunos medicamentos que se llegan a consumir, por ejemplo, ya hay tendencia a un déficit de vitamina B12 que se puede ver ahí mermado, por ejemplo, con el consumo de metformina, por ejemplo, que es uno de los medicamentos que más se utiliza. Entonces, la B12 también puede llegar a ser deficiente si no se suplementa o si es sobre todo estricta el plan de alimentación basado en plantas, porque decíamos que si por lo menos incluye determinada cantidad de huevo a la semana, de una vez a la semana algo de carne roja magra y el pescado y los lácteos, pues a lo mejor no habrá tanto tema, ¿no? Con el tema de la B12, pero sí es un riesgo latente. Otro, por ejemplo, es también cuidar el consumo de la vitamina D, que también ahorita ha estado muy en boga. Y lo mismo puede ser, de por sí ya es deficiente, probablemente en muchos de nosotros, porque no nos exponemos suficientemente al sol y las fuentes dietéticas en general son bajas en aporte de vitamina D. Entonces, en el paciente con diabetes también va a haber esta tendencia y si no lo cuida dentro de la alimentación basada en plantas,
porque viene de los lácteos, de los pescados, entonces pues tampoco la vamos a cubrir y eso pues puede impactar también en el tema de la sensibilidad a la insulina, con el tema del sistema inmune, del estado de ánimo. Y otro importante también con el paciente con diabetes, el hierro, que también es otro valor que hay que cuidar, porque pues tampoco lo vamos a obtener en la misma proporción que cuando comemos mayor proteínas animales, ya que pues el hierro lo vamos a obtener también principalmente, o el que se absorbe más o está más biodisponible en origen animal. En vegetales sí lo vamos a obtener, pero se va a absorber en menor cantidad. Podemos nosotros combinarlo, por ejemplo, con todo lo rico en vitamina C para que esa absorción se potencialice. Entonces, primero es eso, ¿no? Cuidar que todo el tema de riesgos de deficiencia lo podamos cubrir yendo como a una valoración médica y nutricional. Otra es tener cuidado también del tipo de productos que vamos a incluir. No irnos mucho con estos productos que ya existen, productos igual basados en plantas, porque pues muchos de ellos suelen ser o ricos en colorantes o ricos en azúcar o ricos en grasas saturadas, y no porque sean basados en plantas quiere decir que sean la mejor opción. Al final es un producto industrializado. Dentro de ellos, por ejemplo, están los que sustituyen determinados grupos de alimento, por ejemplo, la leche de vaca sustituida por las lechadas vegetales. Pero pues de esas hay que checar muy bien qué compuesto, qué ingredientes tienen, qué cantidades, etcétera. Y hay otros dentro de estos productos que son los análogos, donde se van a reemplazar todo lo que es los cárnicos. Por ejemplo, la carne deshebrada de res por carne deshebrada de soya, o el queso panela por un queso de almendra. Y lo mismo, casi todos estos productos suelen ser ricos en sodio, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Otro punto importante sería el buscar el balance siempre, o sea, lo que yo les decía. Pueden predominar la dieta en mayor consumo de frutas, verduras, cereales, leguminosas, sin descuidar por completo o olvidarse por completo de los productos de origen animal. De hecho, un plato recomendado en estas dietas basadas en plantas es que la mitad de tu plato sea verduras, el otro cuarto sea cereales integrales y el otro cuarto del plato sean de origen animal, proteína de origen animal combinada con vegetal. Entonces, aquí un poquito también es de que la proteína animal tal vez no la dejemos como plato fuerte, sino más bien como complemento. Que nuestro plato fuerte, pues finalmente sea todo lo de origen vegetal. ¿Qué más les sugiero para empezar a llevar a cabo una dieta basada en plantas? Por ejemplo, que empieces un día por semana, como luego es famoso, ¿no? El lunes sin carne o el miércoles sin carne o a lo mejor 2 veces a la semana para que te suela ser mucho más fácil. Otra idea es, por ejemplo, verduras nuevas que a lo mejor no has experimentado su sabor, su preparación, empezarlas a incluir con las que ya te gustan. Probar restaurantes que a lo mejor ya se enfoquen a este tipo de patrones de alimentación basados en plantas, pero siempre revisa justo los ingredientes por los ejemplos que les ponía, ¿no? Y trata de tomar elecciones mucho más inteligentes, más conscientes, donde se promueva la calidad del alimento, más allá de, pues, un poco el tema de la cantidad o el que te haga sentir a lo mejor saciado solamente momentáneamente, sino que realmente sea algo que te nutra, porque ya vimos que de esta manera es como vas a obtener los beneficios, y que tampoco es como este tema de restricción, de que estás restringiendo este grupo de alimentos, en este caso las proteínas. No es como un todo o un nada, ya vimos que está esta versión como que puede ser flexible, determinados días a la semana puedes incluir las proteínas animales, y que pues eso te va a ayudar a garantizar que vas a estar consumiendo todo lo que tu cuerpo necesita, que ese es otro punto muy importante, que es siempre individualizar de acuerdo a las necesidades que tengas
o que tenga el paciente, que sea adaptable a sus características, ya sea económicas, sociales, de creencias, de gustos, para que sea mucho más fácil que te puedas adherir y que puedas llevarlo con mayor facilidad y que sea gradual, como les decía al inicio. Y que pues nada es para siempre. A lo mejor ahorita buscas por determinados objetivos darle más prioridad a una alimentación basada en plantas, pero eso no quiere decir que a lo mejor después modifiques un poco, a lo mejor la manera, ¿no? Un poco tal vez tu ejemplo, ¿no? En algún momento de tu vida fuiste ovo-lacto vegetariana, pero después decidiste cambiar un poco a lo mejor tu alimentación y pues también eso es totalmente válido. No te tienes que casar con una idea y ya de ahí no salir, ¿no? Hay que es buscar siempre el que hagas algo que te ayude a sentirte bien, que te ayude a prevenir enfermedades, que te ayude a estar sano, con energía, que promueva y mejore la calidad de vida. Y pues obviamente en el caso de pacientes con diabetes, que le ayude a mantener un mejor control de la enfermedad, que eso le va a ayudar a prevenir o evitar o enlentecer la aparición de posibles complicaciones que desafortunadamente muchas veces se van a relacionar justo por el tema de cómo se está llevando la alimentación. Entonces sí es muy importante pues enfatizar eso y pues siempre estar en constante pues chequeo tanto médico como nutricional para ir resolviendo dudas, para ir detectando ciertas situaciones a tiempo. Y yo creo que mientras se haga de esta manera, pues es más probable que sea algo exitoso y algo que realmente te ayude a preservar la salud. Sí, yo también para cerrar me gustaría agregar este tema de que no todo es para todos, o sea, quizá igual ya lo han escuchado, o sea, como tú lo dices, ¿no? O sea, no porque dieta basada en plantas tenga un montón de artículos científicos y lo empiezan a recomendar muchos nutriólogos, no quiere decir que es lo único que puedes hacer si tienes diabetes, ¿no? O sea, tú nos mencionaste un montón de patrones de alimentación o tipos de dietas que se pueden seguir y evidentemente no es lo único, ¿no? Pero que sepan, o estamos grabando esto, para que ustedes sepan cuáles son los beneficios que podría tener este tipo de alimentación y que vale la pena intentarlo, ¿no? O sea, nada pierdes, igual lo intentas y te queda perfecto y sigues un ratito, como dices, o quizá te sigues para toda la vida, quién sabe, o a lo mejor no, es algo que no va contigo y entonces mejor eliges otra forma de alimentación, ¿no? Aquí lo importante justo es eso, o sea, hacerlo bien. O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien. Y por eso yo siempre les digo, o vas y lees muchísimo, o estudias nutrición, o mejor vas con el profesional, que en este caso, pues tiene que ser el nutriólogo o la nutrióloga, ¿no? Porque como tú dices, no es nada más un tema como de a ver si como bien las proteínas o los carbohidratos, las grasas, o sea, también es un nivel de vitaminas y minerales. Entonces ya se vuelve todavía más complejo. Y bueno, si vamos a hacer esto, pues hay que hacerlo de la mano de un profesional de la salud, ¿no? Entonces, vale la pena yo, por ejemplo, compartirles que empiezo a utilizar un poquito más este tipo de alimentación en algunos pacientes con diabetes o con resistencia a la insulina y les va muy bien. Depende de cada paciente, pero yo los que he tenido se han adaptado bien, no ha costado tanto tiempo. Lo que tú mencionas es totalmente cierto. Se pierde peso, grasa, bajan los niveles de glucosa, de insulina, niveles de colesterol, triglicéridos. Entonces, también la misma motivación que te van dando los resultados te apoya a seguir como este tipo de alimentación, ¿no? Yo algo que veo también muchísimo es menos problemas digestivos, que tú también lo mencionabas, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que ahora que dejé los lácteos o ahora que dejé la carne de res, que son como alimentos más pesados, suelen sentirse mucho mejor, menos inflamados, menos reflujo. Entonces sí, o sea, como que hay muchos beneficios y yo les diría eso, vale la pena intentarlo, háganlo bien, si les interesa esta parte, acérquense con su profesional y creo que aquí también nos puedes ayudar tú un poquito, Ile,
Cuéntanos las personas que vayan teniendo dudas, que quieran saber un poquito más al respecto, ¿dónde te pueden encontrar? A lo mejor tus redes para si te pueden mandar un mensajito o algo así. Sí, claro. Pues yo doy consulta en la colonia Nápoles. Igual me pueden encontrar en mis redes como renutre.mx, tanto para Facebook como para Instagram. Y ahí van a encontrar un link en donde pueden contactarme directamente por si tienen alguna duda o quieren agendar consulta. Pues por ahí será pues un gusto poderlos asesorar sobre este tema o cualquier otro tema que tenga relación justo con paciente con diabetes o paciente renal. Y pues nada, nuevamente agradecerte por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Le. Decirles que no es la primera colaboración que hacemos, entonces, si ustedes quieren escuchar algo más de lo que hemos hablado con Ile, hemos hablado de hipotiroidismo, hemos hablado también de síndrome de ovario poliquístico, también tenemos por allí un video, una entrevista con la nutrióloga Viridiana Alba, donde hablamos también un poquito más a detalle de la dieta basada en plantas sin énfasis en alguna enfermedad, o sea, simplemente como dieta basada en plantas, ¿no? Entonces, si quieres más información, búscanos en el canal de YouTube como Centro Interdisciplinario Nutricional y allí vas a encontrar los videos que tenemos con Ile y pues mucho más acerca de este tema y muchos otros, ¿vale? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y seguro que seguiremos colaborando en más transmisiones. No, de qué a ti y gracias a todos que nos escuchan del otro lado. Bye. Bye.